Muy buenas, Celia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Igualmente a ti. Muchas gracias, Celia. Pues como sabéis, las personas que nos estéis escuchando y viendo, este es un espacio para compartir con personas en las cuales, desde un punto de vista egoísta, no me apetece hablar con ellas, profundizar, y Celia es una de ellas, ¿no? Nos conocimos hace apenas un año y la verdad que hemos tenido la suerte de intercambiar pues conversaciones muy profundas, ¿no? Que van muy en línea con este espacio, ¿no? De porciones de vida que, como sabéis, surge en 2014, pero que empezamos a retomar poquito a poquito. Y sobre Celia, ¿qué deciros, no? Es persona, es madre, es compañera, es pareja, es amiga. Y la verdad que lo que a mí me toca es una persona espectacular con la que he tenido muchas buenas conversaciones, ¿no? Con la que he podido hablar de cosas con las que no se puede hablar con muchas personas. Y este es el motivo por el cual pues la he invitado, ¿no? Y he aceptado a pasar un tiempo con nosotros. Y la verdad que sobre su profesión, sobre lo que hace, lo que hemos quedado Celia y yo es que os voy a dejar toda la información debajo para que os informéis, pero sobre todo me gustaría enmarcarlo como una de sus talentos, ¿no? De sus dones, que es acompañar personas, que es lo que lleva haciendo prácticamente toda su vida y ahora de una forma mucho más profesional los últimos años, ¿no? Entonces, Celia, si te parece, me gustaría preguntarte qué significa para ti acompañar personas, ¿no? De hecho, o sea, la palabra me suena muy bonita. Acompañar me parece que deja lugar a que la otra persona accione más que si decimos ayudar o si decimos enseñar. Acompañar es estar al lado de alguien, sirviendo de referencia, pero dejando que esa persona sea quien es, sin interferir en quién quiere ser de verdad, ¿no? Porque normalmente los maestros, los profesores, al final queremos que los demás sean un poco como nosotros, ¿no? Entonces, como que acompañar me parece una palabra más amplia, precisamente porque deja ese espacio al otro, aunque tú puedas estar ahí de referente para cuando te necesite. La imagen que me viene es la de alguien caminando, pues por ejemplo, por la playa, al borde de la orilla de la mano, o simplemente, o sin estar de la mano, pero estar al lado, que cada uno puede, en silencio, que cada uno puede estar observando y puede estar escuchando lo que está sucediendo, pero no estás solo, pero estás contigo y estás generando ese espacio en el que das la oportunidad al otro de sentirse un poquito más libre o más grande. Y por eso me gusta la primera parte que has dicho, porque precisamente creo que la suerte que he tenido al poder compartir tiempo contigo es que hemos compartido un espacio y me he sentido libre. Cuando he hablado contigo me he sentido acompañada y se ha generado, es decir, no es fácil, en este mundo en el que vivimos no es fácil tener esos oasis. Y De, no sé. de hecho, Celia, me encanta lo que comentas, ¿no? Porque fíjate que es un poco también mi historia, ¿no? Hablábamos de ese espacio que teníamos durante los últimos meses, ¿no? Ese rinconcito que llamábamos, ¿no? Donde siempre había alguien, ¿no? Y muchas veces era como ese poema de Rumi, ¿no? Que tantas veces hemos compartido, que la casa de huéspedes, que nunca sabes en cada sesión quién va a aparecer, ¿no? Pero paradójicamente o mágicamente o casualmente siempre venía de vez en cuando alguien nuevo y se mantenía un grupito, ¿no? Y de alguna forma todos yo creo que acabamos haciendo nuestro, ¿no? Ese espacio. Y fíjate, en línea con esto, me acuerdo cuando estuve estudiando el MSR, el protocolo de reducción de estrés a través de mindfulness, que un escrito, un paper que nos hacían leer y profundizar sobre él, hablaba de la ayuda o el servicio. Y me hizo recordar cuando yo empezaba por coaching hace ya 6 7 años, lo que me dijo mi maestro, ¿no? Mi profesor por entonces. Me dijo, Rodri, tu intención de ayuda es muy buena, ¿no? Va desde el corazón. Pero ahora permíteme, ¿no? Que reflexiones sobre esto. Cada caída, a veces sea una caída más fuerte, un tropiezo, que evitas a la gente que quieres, les estás privando de un aprendizaje nuevo, de forma que si después viene un golpe más fuerte, no han tenido la suerte de ir adquiriendo, como tú bien comentabas, Celia, ¿no? Mediante un acompañamiento, esas destrezas, habilidades y autoconfianza de ir superando por uno mismo, ¿no? Lo que va surgiendo en el camino. Entonces, ese paper que hablaba de ayuda o servicio comentaba algo, bueno, que tú has contado de una forma muy bella, ¿no? De la responsabilidad que hay detrás de acompañar a alguien
y que es un trabajo de alguna forma que no tiene fin, porque tiene mucho que ver con aprender a ver al otro, pero aprender a verte a ti y saber cuándo ya te estás metiendo, ¿no? Eso, Donde no toca, ¿verdad? eso es. Cuando estás ya robando el espacio del otro o estás, sí, queriendo vivir, que él viva tu vida o queriendo vivir tú la suya también, ¿no? Mm. Y también eso, es saber ponerte jerárquicamente ni arriba ni abajo, sino al lado, pero también sabiendo cuál es tu rol, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, en esos espacios que compartíamos, ese espacio estaba predispuesto para ello. Y entonces, como estaba había una persona que lideraba, que eras tú, pero luego, es decir, que sí que hay un marco para que eso se pueda dar. No podemos dejarlo solo al azar, porque a veces sucede y otras veces no. Y de hecho vemos que si no se generan marcos para ello, sucede muy poco. Sí. Y es curioso porque no sé si es tu experiencia, Celia, pero cuesta mucho crear esa confianza y a veces se va, ¿no? En cuestión de segundos, ¿no? Y siempre me acuerdo, ¿no? El MSR me ha marcado bastante, pero fíjate con lo que comentas, todo el mundo está sentado a la misma altura y en semicírculo o círculo, porque ahí el instructor y el facilitador es uno más. Pero claro, no hay que olvidar que tienes un rol, que tienes que dinamizar acorde con un código ético que de alguna forma lo que has hecho es ir aprendiendo, formándote para ello. Y aquí entra, ¿no? En el acompañamiento las habilidades y conocimientos de la persona que acompaña, ¿no? Eso es, ¿Cómo de claro. importante crees que es la experiencia previa en uno para acompañar luego en ese mismo camino? Muy importante. O sea, yo creo que tú no puedes mostrar a nadie un camino que no has recorrido. No puedes decir, mira, por ahí, si sigues ese sendero, llegarás al río. Porque si tú no has ido por ese sendero y no has visto el río, podrías decir en todo caso, oye, ¿qué te parece que vayamos juntos por este camino a ver si encontramos un río? Pero no le puedes decir que va a haber un río porque no lo has visto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, Porque fíjate, Celia, ¿no? Los profesores de coaching que tuve, te vas a reír sobre esto, ¿no? Eran tres, ¿no? En esa escuela. Y uno de ellos argumentaba que podías acompañar en cualquier proceso. Otro Otra, en este caso, era una mujer, decía que no, que solo podías acompañar en aquellos procesos vividos por uno. Y después la otra persona estaba de forma, digamos, neutra entre esas dos posturas, ¿no? Por eso te preguntaba también, porque me voy dando cuenta con el tiempo, que antes has comentado, ¿no? En el mundo en el que nos encontramos hay mucho ruido, ¿no? Hay mucha sobreinformación. Y a veces no es sencillo elegir compañeros de viaje, guías, acompañantes, facilitadores. Y por eso te preguntaba, ¿no? Por que esto que has comentado para mí tiene que ver con qué, con coherencia e integridad. Ni mejor ni peor, pero yo necesito haber recorrido ese camino para poder, ¿no? Acompañarte, aún sabiendo que eso no es símbolo de nada, porque en tu camino puede haber cosas que yo ni siquiera me he encontrado, ¿no? O cosas que yo todavía sigo combatiendo o aprendiendo. Pero claro, ese inicio de coherencia e integridad que yo necesito tiene que ver con esto que acabas de comentar, ¿no? Con ponerte al servicio, pero con sentir que ya estás preparado, ¿no? ¿Cómo lo vives esto, Celia? claro. Y yo creo que, volviendo a la coherencia, creo que si alguien realmente está acompañando a alguien y por ahí nunca ha ido, no es que de repente no pueda abordarlo, pero creo que la forma de abordarlo es diciendo, la verdad es que yo ese camino no lo he recorrido nunca, pero puedo acompañarte a recorrerlo juntos, Qué bueno, pero no haciéndote que sí que lo has hecho. Es decir, igual que digo que si tú has visto el río y puedes mostrar el camino, lo puedes mostrar, pero si te surge, porque a lo mejor habrá cosas que esa persona eh, sí que ha recorrido que tú no has recorrido, incluso aun siendo tú el acompañante, o que no habéis recorrido ninguno, pero poder ser sincero y decir, mira, esto yo no lo he hecho nunca, pero creo que te puedo acompañar y que según lo que yo me he formado, según lo que he experimentado, me parece que voy a poder ser buen acompañante. qué bueno, Celia. Porque fíjate, para mí esto es uno de los grandes debates, ¿no? De estos años. La verdad que no es sencillo, a mí en mi caso, ¿no? En particular, que ya hemos conversado tú y yo y creo que ambos tenemos una mirada ni mejor ni peor, pero muy singular, ¿no? Es difícil encontrar en ocasiones compañeras y compañeros de viaje en ciertos asuntos, ¿no? Porque, y ya no son ciertos asuntos, sino es los mismos valores que estas personas tienen. Porque por un lado, ¿no? Está el conocimiento, la experiencia, la habilidad, ¿no? Que a veces son la visión y misión, ¿no? Cuando hablamos de un punto de vista más estratégico. Pero ¿dónde quedan los valores, ¿no? ¿Y cómo crees de importante
¿no? Estos valores en la persona que acompaña y en la persona que es acompañada? ¿Crees que han de ser similares? ¿Pueden diferir mucho? Yo creo que podrían diferir. Lo importante es el respeto Qué bueno, y saber no tratar que el otro tenga tus valores ni tú tenerlos de la otra persona. Es decir, incluso imagínate que tú yo te estoy acompañando a ti y me dices, mira, pues yo estoy robando en las tiendas, ¿no? Pues yo puedo no entenderlo, pero lo primero es que no lo juzgue y aunque no vaya con mis valores y yo no vaya a entrar a robar, digo, a ver, ¿de qué manera me pongo yo en su piel o puedo entender por qué esta persona roba, qué me viene a enseñar y qué podría, porque también hay veces que los valores, como decía, me parece que era Groucho Marx, ¿no? Dice, yo tengo estos valores, pero si quieres, estos principios, pero si no, puedo por cambiarlos por otro. Es decir, que yo creo que hay cosas que sí que son inalterables, pero la mayoría son alterables, o sea, la mayoría están en movimiento. Entonces, incluso te puede sorprender cuando escuchas a alguien que hace algo completamente distinto a lo que tú haces, que puedes llegar a aprender que a lo mejor tú lo habías visto desde un punto de vista que lo estabas viendo como malo y resulta que no era tan malo. qué bueno. A mí, por ejemplo, el cine me ha ayudado mucho a ver esas perspectivas. Cuando ves la vida de otra persona, a mucha gente son los libros, yo es que soy muy visual, audiovisual, y entonces la parte de las películas, cuando yo iba a ver esas películas de historias completamente distintas, de países distintos, situaciones completamente distintas, cosas que yo jamás habría pensado que existían o que podía llegar a sentir, cuando lo veías a través de otra persona, tú eras capaz de estar en silencio durante esa hora y media, viendo, poniéndote la piel de esa otra persona, de repente algo cambia en ti y dices, oye, pues ahora entiendo un poquito más al que hace esto, aunque desde fuera se lo juzga mucho, o lo he puesto como un muro diciendo, esto es malo, y de repente lo entiendes. De hecho, claro, llega a tal punto que a veces puedes dudar tanto de todo, porque si te basas en lo relativo, que puedes llegar a perder tus valores o tus referencias. Qué interesante esto que comentas, Celia, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? Hemos hablado en varias de nuestras conversaciones de la importancia de las palabras, ¿no? Del peso que tienen algunas palabras, ¿no? Misión, visión, valores, propósito, ¿no? Que son palabras a veces que las hemos dado tal peso, pero que a veces no están tampoco ni siquiera bien definidas, ¿no? Porque lo que es para uno no es para otro. Y los valores, bajo mi punto de vista, ahora que estamos en el mundo global, como bien comentas, está muy marcado por lo cultural. Y ya no solo eso, sino por la vivencia de la persona. Es lo que tú comentas, Celia. A mí también me encanta ver muchas series y películas, ¿no? Y lo comparto, una de las aficiones que comparto con Carla, ¿no? Con mi mujer. Y, y la verdad que incluso en ocasiones he llegado a somatizar, desde el punto de vista de que tras hora y media, 2 horas bien metido en esa película, uno se va de mal humor a la cama, ¿no? A veces uno incluso le entra mala leche, ¿no? En el sentido de decir, ¿cómo esto puede ser así, ¿no? La lista de Schindler, ¿no? El pianista. Pa- Parece que son películas, ¿no? La vida es bella, que se quedaron allí, pero son totalmente reales hoy en día si eres capaz de mirar donde toca mirar, ¿no? Entonces, claro, aquí entra un debate que a veces no tengo claro, ¿no? Porque es como la paradoja este de el observador observado, ¿no? Al final es el acompañante acompañado, porque yo me siento muchas veces acompañado en los procesos, aunque yo sea, ¿no? Quien me toca en algún grupo ser facilitador o guía o lo que fuera, pongamos la etiqueta que sea, yo lo que veo es que el resto de personas no dejan de ser espejos para mí. Y esa capacidad de apertura que acabas de comentar, lo que te permite a ti es conocerte mucho mejor. Entonces llega un momento que uno ya en ocasiones no da cuenta quién está acompañando a quién, si el grupo le acompaña a él o él es el que acompaña al grupo, ¿no? Llega un momento, y claro, aquí entra lo que tú comentas, Celia, ¿no? La importancia del marco y la importancia de los roles para Eso, resetear de vez en cuando, ¿no? eso Porque, es. porque, claro, llega un momento que cuando estamos abrumados con este tipo de, ¿no? de sensaciones, sentimientos, emociones que afloran de un libro, de una película, de una serie, uno ya no sabe qué es correcto. Incluso puede ir a su vida y replantearse todo y decir, ¿qué coño sentido tiene esto cuando me estoy dando cuenta que hay todas estas opciones de vida, ¿no? O todos estos valores o formas de vivir. Entonces, parece de alguna forma, las personas que nos estén escuchando, ¿no? Si han llevado algún grupo, seguro que se sienten identificadas, ¿no? Pero si alguna vez no lo han hecho, Celia, yo les invitaría, ¿no? A que intenten a veces formarse como si fueran a enseñar a otras personas, porque simplemente a veces cambia. Ese matiz te ayuda,
a autorresponsabilizarte y a profundizar más de lo que toca únicamente como alumno, ¿no? Y esto es algo que te quería preguntar, porque, Celia, ¿cómo vives tú las formaciones, no? Es decir, ¿eres únicamente una observadora, una espectadora, o eres una persona que al final también tiene esa inquietud, ¿no? Que yo conozco en ti? Yo parte de la respuesta me la sé, ¿no? Pero para que la gente que nos vea y nos escuche lo sepa, ¿no? ¿Eres capaz también de ir profundizando y sacando tu modelo de formación, ¿no? Sí. Yo a veces me he visto en esos dos roles, ¿no? Un mero espectador, me dices ABC y hago ABC, y en ocasiones no. Veo ABC y digo, a mí esto no me encaja, ¿no? Tengo que dar la vuelta y acabo haciendo un CBA, ¿no? Entonces me gustaría también preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista o con qué te sientes más cómoda? A ver, cuando yo he empezado a dar, o sea, a dar clases en grupo, online, además que es algo como diferente, ¿no? Porque sí que había dado clases en grupo, pero no es lo mismo online, no es lo mismo con las situaciones que hemos vivido, que seguimos viviendo. Bueno, el caso es que empiezas a observar cómo no siempre te es fácil llevar a cabo ese rol que te ha tocado, o cómo poder llevar ese rol implicándote lo suficiente, pero no implicándote demasiado. No sé si me entiendes, porque de repente es imposible que no cojas más cariño a alguien, que alguien de repente despierte, te esté mostrando algo de ti que no te gusta y le pilles un poquito de rechazo, ¿no? Que no creas tú que el éxito de la otra persona es tuyo, que no creas que esa persona que lo hace mal es como que la tienes que castigar, porque es como cuando te castigarías a ti mismo. Es decir, que hay muchas cosas que se mezclan con uno mismo, efectivamente, pero el camino se va haciendo mientras andas. Entonces, si tú quieres trabajar sobre esto y si quieres realmente ir aprendiendo, lo que tienes que ir es delimitando cada vez cuál es tu rol y haciendo prueba y ensayo y viendo, esto no me ha funcionado, esto es porque me he empapado demasiado, esto no me ha funcionado porque es que me he quedado demasiado fría. También pasa, porque de repente los procesos, pasa como cuando vas a cantar, primero no sabes técnica, hay mucha gente que se apunta a cantar y no tiene nada de técnica vocal. Entonces se pone a estudiar técnica vocal y empiezas a tener una sensación de que sabes menos que antes. Y dices, jolín, ¿para qué me habré apuntado a clases? Si resulta que yo estaba cantando tan contento y ahora que me doy cuenta de que no llego bien a esta nota, o de que la laringe se me queda tal, o que no hago bien este ejercicio, lo estoy haciendo horroroso. Pues no, es que es parte de un proceso. Uno cuando quiere aprender algo y quiere salir de lo que está acostumbrado, va a aprender cosas nuevas que van a suponer un riesgo. Y entonces, tanto es para el alumno como para el acompañante. Porque el acompañante, aunque esté aprendiendo otro tipo de cosas, no tienes que creerte que eres el alumno, ni tienes que creerte que eres su madre, ni su descubridora, ni su salvadora, ni nada, pero a veces no es fácil. O sea, esto es como un trabajo que hay que estar continuamente observando y rectificando. De hecho, por ejemplo, que yo tengo una psicóloga a la que suelo ir, ahora voy cada 15 días, pero llevo hace años con ella, y ella me comenta que dentro de los psicólogos, ellos tienen un grupo en el que se reúnen para las dudas que tienen como psicólogos, debido a ese, ¿no? ese problema que puede haber cuando mezclamos lo personal con nuestro rol, o cuando no estamos neutros, o no sabría decirte exactamente, cuando no estamos en ese equilibrio, contrastarlo con otras personas, me está pasando esto, ¿qué pasa? Pues mira, es que tienes que trabajar esto otro. No, exactamente no sé qué es lo que hacen porque no lo sé, pero me encantó esa idea de que hubiera, de que ellos mismos revisaran de qué manera estaban tratando a sus pacientes para precisamente poder hacerlo mejor, o para derivar cuando haga falta derivar, o para buscar más ayuda cuando haga falta buscar ayuda. Qué bueno. Entonces yo creo que en los coaches debería de haber lo mismo. Pues sería muy buena opción, por ejemplo, algo que tú harías muy bien, por cierto, ya lo lanzo. Gracias, Celia. Imagínate que las reuniones de coach para ver de qué manera nos estamos involucrando más, menos, en dónde me estoy posicionando. Decir esto lo resuelto de esta manera, vamos bien, pero no significa que tengamos nada. Todo se sabe. Es que incluso en un momento malo que tú tengas en tu vida, yo a lo mejor empecé dando clases, observé que había empatizado demasiado con una gente y me creían que eran mis amigos y no los alumnos. Digo, no, yo soy la profesora, no soy el alumno. Tranquila, Celia, ponte aquí, no sé qué. Luego de repente, como te digo, al aprender la técnica, dices, a ver si me estoy volviendo demasiado fría y no me estoy entregando bien.
no estoy poniéndome al servicio adecuadamente, entonces otra vez vuelves a resetear. Pero es que llega un momento que a lo mejor dices, bueno, ya lo he pillado, que ahora es mi caso, ¿no? Como que digo, ya creo que he pillado bien cuál es mi rol y de qué manera poder querer a esa persona incluso, pero sin sentirme más que su acompañante. Pero de repente puede llegar un momento malo en tu vida en el que tú no estés del todo equilibrado, porque la vida es así, es movimiento, hemos dicho muchas veces, no es lineal, y de repente en un momento en el que uno no está bien, y puede ser que cometas un error. Pero es que no pasa nada por cometer errores, la gracia es que tú sigas intentando y sigas intentando aportar lo mejor. Todo el mundo se equivoca, yo creo que no hay ningún acompañante perfecto, pero sí que es importante que estemos intentando mejorar ese proceso y revisando continuamente qué es aquello que sucede para poder seguir aportando bien y poder seguir creciendo nosotros, porque los que acompañamos queremos aportar, queremos ponernos al servicio de los demás, porque eso nos hace sentir bien, nos hace crecer y sentimos que somos útiles. No sé si te pasa a ti eso. Es como que o sea, yo cantaba durante muchos años y de repente empecé a cantar y cantaba en una banda, cantaba en otra, hacía muchos trabajos, en esa época, o sea, había mucho trabajo y decía, yo es que ahora mismo ya me siento, hasta que descubrí, dije yo, ahora necesito entregar esto que yo he aprendido a los demás. Y a partir de ahí, al ponerte, a no quedarte tú todo y empezar a entregar y empezar a soltar, pues entonces empecé a ver un espacio nuevo en el que justo es que lo necesitaba hacer. Y es que de repente no es lo mismo. Y ahora también tengo que cuidarme yo a mí como cantante, aunque enseñe a otras personas o acompañe a otras personas. También tengo que respetar mi propio espacio como cantante. O necesito mi propio acompañante. Pero, jolín, pero ya digo, ya veo que he trascendido eso de que soy solo yo y notaba que que necesitaba poner al servicio de la gente algo. Y hay muchas personas que lo tienen muy fácil porque enseguida aportan si se van a una de las misiones, si trabaja en la Cruz Roja, yo qué sé, no digo o sea, por hacer cosas, miles de cosas que se pueden hacer, pero hay otras cosas que a lo mejor no cuadran contigo, pero tienes que encontrar en qué manera tú sí te sirves, o sea, tú sí que te sientes útil o que sirves o que entregas a los demás, a la sociedad, porque uno solo, ahí sí que te quedas solo, o sea, si no entregas, ahí sí que está la soledad, ¿no? Qué bueno, Celia, porque fíjate cuántas cosas, ¿no? Y qué interesantes todas. Lo primero, enhorabuena, porque esto que has sabido de alguna forma, ¿no? Yo creo que expresar también, ¿no? Desde mi punto de vista, no es la verdad, es porque lleva un trabajazo detrás brutal, ¿no? Y yo creo que esto me lo decía un mentor que tuve, ¿no? Al final, todo agua estancada se acaba pudriendo, ¿no? Y si llevas esto a un proceso vital de una persona, yo creo que hay como diferentes viajes, ¿no? ¿No? Y diferentes etapas en tu vida. Pero llega un momento que si no haces caso a esas sensaciones que te llegan o te están diciendo que es una etapa que aunque no quieras ha concluido y que empieza una nueva, ahí es cuando viene muchas veces este agua estancada, ¿no? Y claro, antes decías profundizar, y yo salgo con lo que este año, también hemos hablado largo y tendido tú y yo, ¿no? En diferentes ocasiones de esto, ¿no? Pero ¿hasta cuándo profundizar, ¿no? Y hasta dónde. Porque, claro, primero es, en tu caso, ¿no? Utilizando un poquito lo que has comentado, ¿no? Cantante solista, ¿no? O con grupos. Después ahora te das cuenta que es el momento de aportar a los demás, ¿no? Y por el camino te sentías útil antes, ofreciendo algo bonito a los espectadores, pero ahora también, aparte de seguir con esta profesión, abres tu espectro y también aportas valor a personas que quieren, de alguna forma se están iniciando o van en una etapa posterior a las que tú has ido recorriendo, ¿no? Pero claro, ¿hasta dónde profundizar? Porque en mi experiencia, y sobre todo siempre ha sido así, ¿no? Pero sobre todo este año ha habido momentos que me he dicho, Rodri, no estás para profundizar. Estás para respirar, para alimentarte, para seguir estas cuatro cositas que tienes. Ya habrá un momento, ¿no? De seguir escalando, profundizando, pero es como que hay sensaciones a veces, Celia, no sé si te pasará, ¿no? Que cuando uno va solo, estoy contigo y ahora sí que comentamos esto, ¿no? Un camino en soledad, al menos en mi caso, necesito momentos de soledad de calidad, sí, cada vez más, pero necesito de igual forma cada vez más a las personas. Porque al final hay un intercambio de muchas cosas, ¿no? De amor en diferentes formas, ¿no? A veces es amor, a veces es
utilidad, sentirte útil más allá del dinero, porque esto es paradójico también, ¿no? Parece que sí. cuando nos ponemos una cifra y la conseguimos, hay un vacío, porque uno da cuenta de que no era eso, ¿no? Entonces, fíjate, todo lo que has comentado, lo que inspira a seguir dialogando sobre ello, ¿no? Y no sé por dónde te gustaría seguir. Pero esta parte de profundización sí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cuándo dar cuenta de que es momento de seguir profundizando o es momento de aceptar las preguntas tal y como están y decir, oye, me dejo fluir, ¿no? Claro. En principio, cuando tu intuición te dice que es el momento de no profundizar, tú bien lo has dicho, dices que llega un momento en que dije, ya no, igual ahora mismo debería respirar y debería de hacer tal. ¿Y por qué no lo hacemos caso? Porque nos hemos acostumbrado a vivir de una manera y tampoco nos... también es un problema, que al sentirte muy útil y de repente llega un momento en que a lo mejor dices no me estoy sintiendo tan útil o me siento que aporto poco, pero es que es una especie de, si fuera una carrera, pues como que pararas un ratito para escuchar, para ver qué es lo que está sucediendo, pero sin profundizar, respirar, beber agua, comer, alimentarte, volver a nutrirte, pero en el sentido más físico o emocional, y luego ya a lo mejor sí puedes entregar. Yo creo que también cuando uno está demasiado movido, en realidad no puede entregar demasiado. Eso pasa como cuando uno quiere, lo típico que dice, ¿no? Que para la gente que no tiene pareja, que dice, no, es que primero hay que aprender a estar solo para luego poder estar con alguien, porque tú qué vas a aportar a una persona cuando no estás bien contigo mismo. Yo creo que se refieren a eso, ¿no? Que tienes que estar un tiempo contigo, aceptarte, tomar descanso, aire, respirar, aprender a vivir, y entonces luego ya puedes encontrar pareja. Y además, de hecho, luego de repente te aparecen 20.000 parejas y en el momento en el que quieres, cuando estás ansioso, no te aparece ninguna, ¿no? Por ejemplo, por poner una cosa así como más Sí, sí. banal, pero que no es banal, porque en realidad tiene mucha profundidad también, ¿no? Que eso pasa mucho. Y bueno, el caso es que yo creo que lo que hay que intentar hacer más caso a nuestra intuición y apostar por ello. Y poco a poco, que eso es lo que a mí más me cuesta, ir perdiendo el miedo a equivocarse. Porque, claro, yo digo, joder, pues es que yo ahora a mí no me pide a mí. Me pasó que yo iba a sacar la otra edición del método, o sea, acabé en junio. Y entonces me dijo Roberto, ¿por qué no hacemos otra ahora? Dije, no puedo. Digo, yo necesito coger pilas, volver a cargar, escuchar, ver qué ha pasado, observar para luego poder hacer otro en septiembre. Pero, jolín, hemos perdido la oportunidad. Digo, no, 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 es que yo no puedo hacerlo ahora. No sé si me estás entendiendo, es que no puedo hacerlo ahora. Entonces, como que ahí me Vale. respeté y lo escuché y estaba como muy latente que lo necesitaba hacer. Pero si no hubiera estado latente, o sea, si no hubiera sido tan manifiesto, me habría metido en ello y habría estado traicionándome. Y eso se paga. Qué bueno, Ya Celia. tiene un precio, que decir, eso sí que Por tiene precio. supuesto. Y muchas veces es un precio muy relacionado con la salud, ¿no? Sí, siempre, Pues siempre. un malestar psicológico, un malestar físico, un malestar emocional, pero muy vinculado con la salud, ¿no? Qué bonito esto que dices, ¿no? Porque, fíjate, el otro día estaba grabando unos vídeos para una formación eh, nueva que me habían propuesto y, joder, surgía así, ¿no? Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nuestras abuelas, abuelos, padres, madres, ya sabían, ¿no? Ahora la neurociencia ya está empezando a testar en el laboratorio que esto es así, ¿no? Pero intuición, corazonadas, las tripas, ¿no? De alguna forma uno da cuenta, si presta atención lo suficiente a cómo está, de que hay sensores más allá, ¿no? Extrasensoriales en ocasiones, ¿no? Más allá de lo tangible, que te van dando mucha información. Por eso, muchas gracias por esta respuesta, Celia, porque a veces perdemos una oportunidad, pero quién sabe, bien mal, quién sabe. Es decir, y lo que tú dices, cuidado con fallarse uno mismo cuando uno ya ha recorrido ese camino previamente, cuando uno ya sabe lo que está por venir, cuando uno no respeta sus ciclos, ¿no? Por eso también te quería compartir esto, ¿no? Porque ha hecho ahora 2 años, el 5 de agosto, que empecé a emprender a tiempo completo, ¿no? Que fue cuando cogí la excedencia, ahora se caducó la excedencia, hace 3 meses escribí a la empresa para darle las gracias, ¿no? Y comentarles que aún tenía proyectos por acabar y que no era el momento de volver. Y la verdad que lo que haciendo, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Un tiempo de parón para dar cuenta de lo que ha ocurrido, hay mucha información siempre ahí. Y yo, por ejemplo, en mi caso me he dado cuenta, como muchos me decían antes, ¿no? Que la ingeniería
¿no? Los contratos o patentes en su día o cálculos estructurales. Era como mi tótem, Celia, ¿no? Era mi lugar, mi cueva, mi caverna. Ahí el mundo exterior se paraba y todo tenía un sentido. Había un código técnico, había algo racional que era capaz de entender, ¿no? Implementar e incluso mejorar, aun sabiendo que era un modelo. Y un modelo no es más que un intento de representación simplista, ¿no? De la realidad. Pero ¿qué ha sucedido estos años? Que de repente he abandonado todo eso y cada vez estoy más, ¿no? En comunidades de emprendedores, cada vez más con personas para personas. Ya no tengo ese ancla, ¿no? Que durante años me permitía, ¿no? O esa brújula, ¿no? Que me permitía reorientarme cuando hacía falta. Y por eso también te preguntaba, ¿no? Por el acompañamiento, porque cuando uno comparte espacio con varias personas, a veces incluso diariamente, a veces como alumno, a veces como facilitador, ¿no? Si estás en una comunidad de emprendimiento o en un tipo de formación como alumno o si tienes comunidades como facilitadora o facilitador, ¿no? De repente todo se entremezcla. Esta es mi experiencia, ¿no? Y llega un momento que al final es tu mundo familiar, ¿no? Donde tienes a tu pareja, hijos o hijas, si tienes, no tienes, a tus amigos, ¿no? Que es la familia de no sangre, al resto de tu familia con sus problemas, con sus alegrías y con sus subidas y bajadas de salud. Mundo profesional con lo mismo y tu mundo interior con lo mismo. Pero llega un momento que como tienes todo en la misma batidora, una vez cada vez necesitas más esos espacios que comentas, ¿no, Celia? De parar, porque sin dar cuenta uno va desgastando en mucho más frentes que antes, ¿no? Antes tenías una actividad o dos, ahora tienes varias y no solo eso, sino que todo el mundo está vibrando a frecuencias similares, que a veces esto es beneficioso, pero a veces el desgaste es mucho mayor, ¿no? No sé si esto te ha sucedido durante este último año o 2 años, ¿no? De ver que hay mucho más desgaste por haber un aprendizaje mucho más acelerado, por estar cada vez con más personas, ¿no? Sí, es verdad que hay un cansancio que no lo percibes, pero existe. Entonces yo no sé las frecuencias, ¿ves? Yo eso ya no lo he captado tanto, o sea, no había observado eso, este punto de vista que me estás diciendo tú, a nivel de que estén vibrando a parecido o lo que sea, pero sí que hay una cosa que desgasta ese tener que mantenerte en tu sitio. Pero eso quiere decir que a lo mejor no estoy en mi sitio al 100%. No sé si me explico, porque en realidad cuando uno es capaz de estar en su sitio no debería de haber cansancio. Entonces, si hay algo de cansancio, es porque hay algo que mejorar. Qué qué bueno, ¿no? Ese sobreesfuerzo, ¿no? O esa potencia sin control no sirve de nada, que a mí me decían de pequeño, me acuerdo, cuando mis padres me apuntaron el primer trimestre a tenis, yo tenía bastante fuerza, yo pegué un estirón a partir de los 12 años. Pero Anda. claro, ¿dónde se iba la pelota? Y uno de los entrenadores me decía, ¿no? Potencia sin control. Y por entonces están los neumáticos Michelin. Me acuerdo que había un anuncio por ahí, ¿no? Y es algo que me viene mucho y ahora que has comentado esto, ¿no? Pero claro, fíjate, ¿no? Celia, si tenemos 5 o 10 frentes abiertos, estos serán como modos de conciencia o modos de gestión, ¿no? Pero claro, si un sombrero es el de marido o mujer o pareja o, ¿no? O madre o hijo o hija o alumno y aprendiz y otro es ser guía o facilitador o coach o maestro o profesora o... Claro, qué bonito esto que comentas, llegar un momento que puedas ir con el mismo sombrero a todos lados, porque en base tú eres la misma persona. Lo que pasa es que juegas roles diferentes Claro. y al estar expuesto a tantos escenarios, digamos, ¿no? Vinculando un poco con vuestro negocio y profesión, claro, yo a veces me lo he preguntado de actrices, ¿no? Y de actores. Oye, al final, ¿quiénes son? ¿Ellos o el último papel? O los últimos papeles de su vida, ¿no? Porque se tienen que meter tanto en el papel que ¿dónde está su singularidad? Muy ¿No? difícil. Eso es. Y además, como lo que decía yo, que es encontrar ese punto justo, porque dices, es que si yo no me implico, soy frío. Si yo Esto. cuando canto una canción no lo vivo un poco, resulta frío. Pero si me implico demasiado, se me va la olla. Y es que es la verdad, y a los actores les pasa igual. Entonces, claro, encontrar ese punto límite es estar buscando todo el rato ese equilibrio. En realidad, Dinámico, ¿verdad? Es un equilibrio como momento a momento, muy dinámico. Y fíjate que antes no te comenté, Celia, yo personas de mi entorno que aprecio y quiero un montón, los últimos 2 años, de año y medio para acá, ya 3 o 4 personas me han dicho que soy mucho más frío, que ya no soy ese niño tan cercano, no tan dulce. Entonces, claro, ojo a ver quién te lo ha dicho y cómo. Eso también hay que tener en cuenta, ¿eh? claro, Ayer ¿qué, me contó qué en el había ahí? gimnasio, había una chica que estaba morenita y le había dicho una, dice, pues me han dicho que no estoy morena. Y dice una, dice, eso suena un poquito a envidia. Y te fijabas en ella, estaba morena. Digo, fíjate, y le habían dicho que no estaba morena. O sea, que es absurdo, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando nos dicen cosas también
Hay que ver que la gente lo hacemos con buena intención porque somos los primeros que lo decimos. Oye, Rodri, te veo un poquito, imagínate, te veo un poquito caído. Pero a lo mejor es que es lo que yo estoy viendo de ti porque es lo que me está a mí enseñando en este momento. Pero no tiene por qué ser una verdad. Pero y puede ser. Y ahí, ¿no? La apertura que comentabas, Celia, de aprender de cada persona que se cruza, sabiendo que es neutro y que tú pones una interpretación. Pero fíjate, con las relaciones, qué curioso, ¿no? Porque cuando uno cambia, esto tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? A ti no te piden cambiar normalmente, ¿no? Los cambios genuinos vienen de un cambio interno, a veces decisión propia o a veces no te queda otra. Pero esos cambios que a veces te imponen, de esos no hablo, ¿no? Hablo de los que uno decide porque no le queda otra o por intuición, corazonadas y supervivencia, ¿no? Por decisión propia. Claro, la persona que está a tu lado no te ha pedido cambiar y cuando tú cambias, esa persona percibe una pérdida. Eso, sí, Si yo sí, sí. dejo de ser tan dulce que puede ser real, tú pierdes una parte de mí que Que ya te igual te habías venía hecho a muy la bien, idea. claro. Pero ahora la pregunta es, ¿en quién se tiene que convertir Rodri para seguir caminando su camino? Porque Rodri hace 7 años o 6 tuvo que dejar de ir en autobús de la empresa porque todo el mundo, también yo lo había provocado, pero me venía a contar sus cosas y yo llegó a un momento que ya no tenía ni para mí, no tenía herramientas para gestionar eso, ¿no? Eso es lo que detona que me ponga ya en serio, ¿no? A adquirir herramientas, uno de los detonantes. Pero claro, ellos después me dijeron, Rodri, yo me iba en metro, más horas, tardaba mucho más, a lo largo de la semana y el mes eran muchas más horas, pero yo necesitaba esa paz interior y esa tranquilidad porque no era capaz de gestionar nos y límites. Entonces, fíjate, ¿no, Celia? Y qué invitación más bonita desde aquí. Si alguien te está diciendo algo, escucha a todos y a todas, pero llévatelo a casa e indaga cuánto es de ti y cuánto de la otra persona, ¿no? Eso es. Y luego hay cosas que no son visibles, pero que están operando. Eso es lo que la intuición nos pone de manifiesto. Estuve haciendo un taller presencial que me dejó alucinada en abril o en mayo, no me acuerdo, y era todo acerca de este tipo de roles, había mucho silencio, o sea, no te creas que no había muchas dinámicas, había dinámicas, pero dinámicas en las que no ocurría nada. Pero todo lo que trataba de evidenciar era ver cómo el grupo iba asignando roles o nosotros tomábamos roles que el grupo quería que tomáramos. Y de repente cada uno de nosotros, es decir, nosotros juntamos aquí a 10 personas que no se conocen de nada. Se van a ir generando roles que son implícitos en cualquier tipo de agrupación. Qué interesante. Y entonces a lo mejor a ti te habían asignado ese rol y tú habías elegido representarlo como actor social dentro de ese grupo. Entonces, por eso hay veces que nos hace falta cambiar de grupo. No sé si te ha pasado a ti, que de repente en un grupo te consideran que eres la líder y te apetece estar en uno que eres desapercibido. Luego en otro no te toman nada en serio y necesitas un sitio donde te hagan sentir que vales, ¿no? O sea, es como que... Entonces, ojo, porque hay cosas que están operando a nivel inconsciente que no son visibles, pero que están. Entonces, cuando de repente toda esa energía que te caía a ti, habría fuerzas de intención ocultas, me refiero, porque no sabemos codificarlas, que se estaban, Por supuesto. no sé si me se entiende, No, pero no, sí, yo sí, estoy convencidísima. y se repiten patrones, y mira, una de mis partes de estudio es el tema sistémico, ¿no? Que tiene mucho que ver, Celia, posiblemente con lo que has Eso hecho. sí, tiene que Y la parte ver. de transacciones humanas, ¿no? Análisis transaccional. Y esto se ve en las familias, ¿no? Cuando hay una pérdida en una familia, el sistema se tiene que reequilibrar. Entonces se reparten los roles que faltan el resto de los componentes. Cuando Total. falta una figura o se percibe porque a veces no falta, pero se percibe, ¿no? De forma a veces objetiva, subjetiva, inconsciente, que falta esa figura, como tú dices, o imponen el rol o uno coge el rol, ¿no? Es como si alguien está tirando de la cuerda, uno Entonces, sí, cae y hace falta cargar más. Y hay un reparto, a veces no proporcional de carga, ¿no? Qué sí. interesante esto que comentas, Celia, porque esto Para la pasa en los gente grupos. no hay maldad, no hay maldad, No, simplemente que está operando. está operando un sistema y ese sistema necesita un reequilibrio. Cuando alguien, por ejemplo, ahora, en mi caso, ¿no? Como te comentaba, paso unos días un poco pachucho, baja, alguien tiene que compensar ese Sí, bajón. Ya ha sucedido, ¿eh? Ha habido personas de mi entorno que han hecho pum y he dicho, buf, cuánto aprendizaje hay aquí. En cuanto Rodri bajó, que tampoco era su lugar, porque ese sobreesfuerzo me lleva, como tú bien comentas, a un fallo de salud, mayor o menor, la vida te baja y se ve como ciertas personas se ponen fuertes o ciertas personas adquieren un rol que tú no puedes
llevar a cabo, ¿no? Y hay como una, como tú dices, recolocación o reorganización de roles, etiquetas, ¿no? Y fuerzas, ¿no? Qué bonito esto, Celia, porque esto ha pasado estos 4 días en mi familia, ¿eh? Claro. Qué bonito. Sí. Claro, y no sabría qué es lo que habría que hacer es estar alerta, ¿no? Supongo, para decir, ojo, que estoy asumiendo algo, lo quiero asumir. Si lo quiero asumir y quiero que este sea mi rol, voy a poner unos límites, ¿no? Porque, claro, es peligroso porque como te lo creas mucho, eso es como cuando tiene uno el rol de sufridor, Esto es. siempre es el sufridor, entonces no sé qué, y luego es muy difícil salir de ahí, ¿o no es verdad? O el rol de que eres el que cuida a todos, O como de decía Salvador, y se ve, ¿eh? Y al final se ve mucho en las parejas que uno va atrayendo, buscando, o la gente que se acerca a ti, porque esto es bidireccional. Uno necesita, otro aporta, ¿no? Parece como un mercadeo inconsciente, pero es así. Es decir, tú al final llevas tu rol a todas partes y la gente da cuenta y la gente va buscando encajes, ¿no? Sí. Es curioso esto, Celia. Y paradójicamente, amiga mía, nos podríamos tirar mucho más, pero Pero nos ya llega el quedan tiempo. unos minutitos. Sí, y fíjate, ¿no? Cómo ha fluido la conversación. Sí, la Y, verdad que y te emplazo a que tengamos de estas las que tú quieras. De hecho, ya sabes que tenemos un café pendiente para hablar de nuestras cosas sin cámara y sin grabación y sin nada. Pero fíjate la cantidad de cosas que han surgido, ¿no? Y creo que son muy interesantes porque, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir estos 2 últimos años, ha habido muchas recolocaciones de sistemas, ¿no, Celia? Ha habido mucho de lo que hemos comentado hoy, ¿no? Y han sido espejos muy duros. Entonces yo creo que ha habido muchísimo, muchísimo aprendizaje. Pero sí. sobre todo me gustaría aprovechar contigo estos minutos para que nos cuentes, aparte de que dejaré los links y todo, a qué se dedica Celia y qué cositas están por venir, ¿no? Por si alguien pues resuena contigo y le apetece pues formarse para que tú la acompañes, ¿no? Bueno, yo soy cantante, he estudiado logopedia para ayudar más a las personas a cuidar su voz y que tengan, saquen partido a la misma. Llevo muchos años cantando y haciendo artes escénicas y entonces ahora voy a sacar la cuarta edición de una metodología propia que se llama el método Celia Vergara. Yo dije, quiero hacer una metodología que sea mía, que no se pueda comparar con nadie, por eso dije que se llame Celia Vergara, porque así no engaño a nadie, porque es lo que yo sé, todo lo que recopilo y de qué manera pues lo ofrezco. Y estoy muy, muy contenta porque, por ejemplo, en la tercera edición, vamos, yo noto que hay un progreso en cada edición. En esta última, por ejemplo, mañana, bueno, estrenamos una canción que han compuesto las alumnas del método, porque yo abro a todo el mundo, pero me vienen muchas mujeres. ¿Sabes? No, no es que diga quiero que solo vengan chicas, pero la verdad es que no sé por qué hay muchas mujeres. El caso es que se ha compuesto una canción que a mí me parece maravillosa y que Roberto Bazán, que es la persona con la que trabajo, que además es mi pareja, que tenemos juntos el aula virtual Hot Staff, y entonces se ha llegado a crear esa canción, porque yo ya quiero, no solamente quiero enseñar a cantar a alguien, sino quiero ayudarle a que vaya generando sus propios proyectos y a que realmente pueda materializar eso en un proyecto. Porque claro, mucha gente canta muy bien, pero dice, ¿y ahora qué hago yo con esto? Si es que no me llaman, es que aquí no me están llamando para no sé qué, no hago tal. Digo, hay que generarlo. Tú no puedes esperar a que te llamen. Qué Entonces, bueno. quiero. Y luego cantar lo que tienes que ayuda mucho a ganar confianza en uno mismo, porque mostrar tu voz es mostrarte a ti, es ponerte en la tierra, es expresarte de quién eres, eso todo que es invisible, dejarlo visible y dejarlo latente. Y entonces ayuda mucho a ser tú mismo. Entonces cada persona tiene un arte o una habilidad en la cual se siente más fuerte o se siente que es su camino para expresarse, y a todas aquellas personas que les gusta cantar y les apetece hacerlo conmigo, pues yo les ayudo a que peguen un empujón y a darlos yo como consecuencia con ellos también, ¿no? Como decías tú. Qué bueno, Celia. Pues hasta aquí la conversación con Celia. La verdad que, como estáis pudiendo ver, es una persona maravillosa, que tiene muchísimo que aportar. Y al final, un día se lo comentaba, ¿no? Con lo que está haciendo tanto Celia como Roberto, es un proceso de acompañamiento vital, ¿no? Uno de mis mentores un día me decía, Celia, que el trabajo de mentor o mentora es un trabajo de dioses, ¿no? Al parecer en, en Grecia, ¿no? La Ilíada, Homero, ¿no? Ulises, todo lo que podemos recabar de entonces, ya se decía que poner, ¿no? La educación de una hija o un hijo querido en las manos de un mentor era un trabajo de dioses, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Con la flexibilidad
y la responsabilidad de lo que ello supone, yo creo que aparte de que os he seguido de cerca, ¿no? Como bien sabes, Celia, de acompañar con la parte de voz, ¿no? De logopedia y ahora incluso de producción, ¿no? Y de la parte después de venta, ¿no? De cómo generar al final, ¿no? Una forma de vida, ¿no? A partir de ese talento y ese don, no es otra cosa sino que un trabajo de diosas y dioses, ¿no? De acompañamiento para ayudar a otras personas a sacar uno de sus talentos fuera, ¿no? Entonces, daros la enhorabuena porque yo creo que estáis haciendo un trabajo magnífico y, y darte la enhorabuena y las gracias una vez más, ¿no? Por estar aquí conmigo. Te emplazo a cuando quieras que volvamos a repetir esto, pero ese café de por medio, en cuanto esto mejore un poquito, dalo por asegurado, Celia. Así que gracias una vez más y debajo os dejo todo para que la podáis encontrar, ¿vale? La web, sus perfiles. Así que nada, súper agradecido. Gracias a ti porque siempre, no sé qué haces, que me haces sentir en casa. Que eso para mí es algo que podría definir contigo. Muchas gracias, Celia. Hasta luego. Luego.